Bueno, pues muy buen día tengan ustedes y nuevamente quiero reiterarles la disculpa porque hoy no podemos tener nuestra sesión presencial y bueno, el motivo ya se los mencioné, pues un grupo de profesores del colegio, en los cuales estoy incluido, pues vamos a hacer una visita a una de las sedes de la Fiscalía General de la República porque hay por ahí un convenio que queremos pactar y concretar, sobre todo para los estudiantes. Pero eso ya lo trataremos más en corto. Para esta sesión quiero que toquemos un tema, bueno, a raíz de que hemos pactado ya la visita a la Fonoteca Nacional, pero es un tema muy similar, o por lo menos la intención es muy similar a cuando vimos lectura de imágenes, que era precisamente recordarles, porque esto es algo que ustedes saben, en su vida cotidiana tienen un acercamiento constante a los diferentes tipos de imágenes. El mundo está poblado de imágenes y de igual manera el mundo está poblado de sonidos. Por lo tanto, pues quiero que con esa visita y con este tema, pues adviertan que existen muchos recursos sonoros que pueden servirnos para la investigación de tipo cualitativa, pero los sonidos con los cuales nos topamos, la experiencia sonora, por ejemplo, la experiencia estética, pues va más allá de los fines de educación o de investigación, pero eso ya lo veremos también con más calma. Entonces, el tema que quiero que veamos para esta sesión es el de los archivos sonoros y sobre todo el de los archivos sonoros en México. Entonces, bueno, pues si cerramos los ojos algunos cuantos segundos, nos daremos cuenta sin mucho problema que el mundo está lleno de sonidos. Escuchamos sonidos agradables, desagradables, fuertes, bajos, agudos, graves, cercanos y lejanos, es decir, no nos es muy difícil percibir su pluralidad. Siempre estamos escuchando. El sonido es una de nuestras primeras y últimas formas de relación con la vida. La historia contemporánea ha sido documentada con sonidos que han sido grabados en cilindros, en discos, cintas de carrete abierto, casetes, discos compactos, entre otros soportes. Se ha señalado que existen más de 100 millones de horas grabadas en diversos documentos sonoros. Gran parte de estos, durante muchos años, no han vuelto a ser escuchados. Digamos, la consulta y escucha de documentos sonoros en las fonotecas estuvo durante mucho tiempo limitada, ¿no? La fragilidad de los soportes en que ha sido grabado el sonido y la obsolescencia de la tecnología necesaria para su reproducción y escucha provocaron que, pues en el mejor de los casos, miles de grabaciones se guardaran o almacenaran en archivos, en bibliotecas, en centros de documentación, en fonotecas. Muchas otras grabaciones pues, se han perdido o están en riesgo de perderse en los próximos años. El servicio de préstamo de documentos sonoros se ha restringido, o mejor dicho, se restringía y ahora se ha abierto, eh, pues, porque, a ver, prestar un libro es menos caro que escuchar in situ, tanto en términos de personal como de espacio e infraestructura, pues un documento sonoro. El documento sonoro, a diferencia del libro, requiere del uso de un determinado equipo para su reproducción y escucha. Además, para ofrecer ese servicio de escucha, por lo menos antes era necesario hacer copias como medida de preservación. La música fue el recurso de información más consultado en las fonotecas, en los archivos, en las bibliotecas, posiblemente por falta de conocimiento de la existencia de otros tipos de documentos sonoros. Una gran cantidad de colecciones de paisajes sonoro, de arte sonoro, voces y radio, entre otras, fueron relegadas en su escucha, y todo ese paisaje pues es el que ustedes van a descubrir en la Fonoteca Nacional. Toda la constelación de recursos que pueden ser utilizados para investigaciones de corte cualitativo, pero voy más allá. Hoy sabemos que el documento sonoro ofrece una amplia gama de posibilidades, no solo educativas y de investigación, sino culturales, artísticas, de esparcimiento.
¿no? La preservación de un archivo sonoro adquiere sentido si sus colecciones sonoras son consultadas y escuchadas. Pero además de la preservación, pues la conservación y el acceso son dos procesos documentales estrechamente relacionados. A ver, la conservación hay que entenderla como este conjunto de elementos necesarios para garantizar la accesibilidad permanente, indefinida, de un documento sonoro en su máximo estado de integridad. Desde una perspectiva más amplia, el acceso ha sido definido pues a partir de todos los usos, todas sus exhibiciones o todas sus entregas físicas, ¿no?, de ese archivo. Es decir, el acceso también es todo aquel uso que se haga de los contenidos del archivo, o sea como medio o como metadatos, a través de servicios de información, ¿no?, a través de publicaciones impresas, a través de multimedia o de medios estrictamente sonoros u otro tipo de producción. El acceso debe ser comprendido como el derecho humano que tiene toda persona a consultar su patrimonio sonoro, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todas las personas pues tienen derecho a una identidad, así como a conocer y consultar su patrimonio documental. Por lo tanto, pues no debería haber restricciones para la consulta de los documentos sonoros. Sin embargo, en algunos casos, el acceso puede estar restringido derivado, por ejemplo, de un factor que es los derechos de autor. El acceso a gran parte de los fondos de un archivo audiovisual en los cuales se inscriben los documentos sonoros está sujeto a las restricciones legales pues derivadas de la titularidad de los derechos de autor, también de los derechos de distribución y los derechos de emisión, tratándose de documentos sonoros, por ejemplo, de una estación radiofónica. Por ello, un aspecto muy importante y delicado en todo archivo sonoro es establecer en el momento mismo en el que ingresa una colección la situación de los derechos y todas las restricciones relativas al uso de esos documentos sonoros. Ahora, si no tenemos trabas en ese sentido, pues el acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales puede tener un carácter, reactivo o activo. En el caso del carácter reactivo, el acceso, en este caso, es iniciado por los usuarios y en el segundo, en el caso del carácter activo, es motivado por el propio archivo. En los archivos especializados, los usuarios son atraídos por un tema específico. Por ejemplo, en una fonoteca de investigación que resguarda colecciones de etnomusicología, pues se atenderán sobre todo las peticiones de información de investigadores, docentes y estudiantes. Por su parte, una fonoteca de radio tendrá como principales usuarios pues a todos los productores, a los musicalizadores, guionistas, a los locutores y demás personal de la emisora. En tanto que en las fonotecas universitarias los profesores y alumnos son los principales usuarios que emplean el documento sonoro como apoyo para la labor de una clase o como recurso para la investigación. Recuerden el ejemplo que di cuando vimos este tema que coincidió con el Día Internacional de la Mujer, de Margaret Elizabeth Egan y la epistemología social, que fue un enfoque que dominó durante muchos años como matriz disciplinaria dentro de la bibliotecología, que buena parte de la investigación que realizó, por ejemplo, Jonathan Forner, fueron entrevistas que se realizaron dentro de la universidad con carácter administrativo a Jesse Shera. Ese es un buen uso, incluso tratándose de un tema teórico y metateórico de un recurso sonoro para una investigación cualitativa. Bueno, por ejemplo, en una fonoteca nacional se proporciona un servicio por ese carácter nacional a una gama más amplia de usuarios, como pueden ser personas de la tercera edad, jóvenes, niños, adultos,
así como a cualquier ciudadano interesado en consultar el acervo y escuchar su patrimonio sonoro. Las fonotecas regionales, pues bueno, ofrecen la consulta de colecciones en un estrato más acotado, porque el común denominador es la identidad cultural de una zona geográfica específica. Por lo tanto, pues la motivación de los usuarios será escuchar material relativo a una determinada región. Bueno, con las fonotecas virtuales, que ese es otro tema muy interesante, podríamos decir que se borran las fronteras y se ensanchan las posibilidades de acceso de las colecciones sonoras a través de plataformas digitales. Por ejemplo, un mismo documento sonoro puede ser consultado en diversos lugares por usuarios de diversas nacionalidades. Bueno, siempre y cuando la consulta esté programada bajo esa modalidad de multiagente. Y no, recordemos que incluso dentro de la universidad, en alguna época, por ejemplo, cuando la consulta de TESIUNAM solo se podía hacer dentro del campus, bueno, hoy hay una limitante para la consulta de TESIUNAM. Ahora ya la consulta es vía remota, ustedes pueden consultar las colecciones que están ahí en TESIUNAM desde su casa o desde cualquier otro lugar, no tienen que estar en el campus central, pero sigue estando limitada a 100 consultas simultáneas. Es decir, si en este momento hay más de 100 personas, hay 100 personas consultando el catálogo de TESIUNAM, no puedo acceder, y es cuando les aparece por ahí un mensaje de que se está rebasando el número de usuarios. Bueno, anteriormente, a pesar de ser multiagente, bueno, hoy es multiagente, pero está limitado. Anteriormente solamente se permitía una consulta, perdón, no había consultas simultáneas. Bueno, hablemos ahora un poco del acceso activo, del acceso con carácter activo. Bueno, este está vinculado a todas las posibilidades de uso, difusión y reaprovechamiento de un documento sonoro y al fomento de una cultura de la escucha, es decir, a las presentaciones públicas, exposiciones, ciclos de audiciones sonoras, retransmisiones por radio, que es algo que hace mucho Radio UNAM. Por esta razón precisamente, no es que tenga una programación muy acotada y simplemente pues están repitiendo, no. Radio UNAM, no solamente por ser una estación con una vocación cultural clara, porque es la estación de radio de la universidad, tiene como parte de sus objetivos propiciar y fomentar la cultura de la escucha. Vamos a ver a qué me refiero con esta cultura de la escucha. Cuando vayamos a la fonoteca se van a dar cuenta que parte de lo que va a hacer la persona de servicios y difusiones estar constantemente invitándolos a esa cultura de la escucha. Bueno, en Radio UNAM constantemente están haciendo esto de retransmisiones por radio, de entrevistas a antiguos profesores. Bueno, muchos de nuestros profesores e investigadores aquí en la universidad, ustedes lo saben, son muchos de los campos de las humanidades y de las ciencias, pues el epicentro precisamente del desarrollo de sus propias disciplinas, pero además forman parte de la cultura nacional más allá de los espacios de la universidad. Ahora, bueno, hablaba yo de las retransmisiones de radio, pues, pero también hay otras modalidades como la producción de versiones reconstruidas con materiales de archivo, diseño de nuevos servicios, productos agregados de información sonora, entre otras que potencien precisamente el conocimiento, pero también el interés, el disfrute por los materiales de archivo. Este tipo de acceso, el activo, pues no tiene más límites, podríamos decirlo así, que la imaginación. Para que un archivo lleve a cabo un acceso activo, es fundamental contar con una adecuada catalogación del acervo, de forma tal que los contenidos de los documentos puedan ser recuperados y reutilizados
haber establecido claramente los derechos de autor de esos documentos sonoros, no manipular los documentos originales, sino una copia de los mismos y que los encargados del archivo posean el conocimiento, capacidad e imaginación para interpretar y contextualizar los documentos sonoros, ¿no? El acceso activo es el fundamento de la creación de una cultura de la escucha. La digitalización de los archivos sonoros, digamos que modificó el servicio de acceso en los archivos sonoros. Además de facilitar el acceso in situ, pues abrió la posibilidad de la consulta de las colecciones sonoras de forma remota. Para proporcionar el servicio de acceso in situ o de forma remota, pues lo que se recomienda es hacer una copia de las colecciones en un formato de compresión como lo es el MP3.